esos momentos en los que los locutores enamoramos a la gente de los artistas y de las canciones. La inmediatez no ha permitido que los locutores puedan desarrollar esa historia alrededor de lo que ellos están presentando. Y no necesariamente tienen que ser datos duros como se hacían antes, como en W Radio, como Radioactivo, como sabes. Sí. No es que la radio esté mal. Yo ahorita no he encontrado esa estación de radio que me hable a mí como señora de 46 años. Saber en qué momentos usar la tecnología y en qué momentos no. Porque cuando vamos a un concierto estamos en el celular grabando. ¿Por qué? ¿Qué vas a contar de lo? O sea, estás viendo la pantalla cuando estás enfrente de una banda a la que tú pagaste por ir, ¿sabes? Y de repente sale una persona del festival al área de prensa y me dice, ¿qué haces? Y yo pues estoy esperando. ¡Ya debes estar adentro! Entonces fue correr al camerino de ellos. Ellos ya estaban a punto de salir para salir al escenario. Entonces literal les hice una pregunta mientras venían caminando. En el camino. Ajá. Terapia de Radio con Mónica López. Hola, bienvenidos a Terapia de Radio. Yo soy Mónica López. Es una producción original de Resonance. Bienvenidos a una sesión más de Terapia de Radio, este espacio que está diseñado pues, para desahogarnos, para todo aquello que callamos los locutores, productores, promotores, en fin, toda la gente que está en este medio tan maravilloso del mundo sonoro, ¿verdad? Que nos encanta tanto, pero pues que hay pues cosas agridulces siempre como en todos los lugares. Así que bueno, pues vamos a prepararnos para entrar a esta sesión y como todo buen programa, pues no pueden faltar los comerciales. Así que ya saben, suscríbanse a través de YouTube, de nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast también. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales, seguirnos por ahí como Terapia de Radio. Y hoy, sin más ni más, bueno, pues mi invitada ha compartido el amor por el micrófono, 10 años estuvo al aire también, ha estado alrededor de este medio, pues con una relación muy estrecha, ¿no? Hasta hace mucho coordinando un sinfín de entrevistas y artistas en los mejores festivales, en los mejores eventos, no solamente en México, sino a nivel internacional. Así que bienvenida a tu sesión de terapia, Anne Stephens. Me encanta. ¡Qué gusto! Muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí. Es un honor estar aquí. Al contrario. Muchas felicidades. Estoy muy gracias. Emocionada. Ay, qué padre poder platicar contigo, Ana, pero seguramente tienes muchas cosas que platicarnos. Primero que nada, ¿quién es Anne Stephens? Para que la gente Yo soy una mujer de 46 años de edad, Capricornio a morir. Amante ¿Capricornia a morir? Sí, muy terca yo. Una mujer que le gusta el café, el vino y los gatos. Soy amante de los animales. Los defiendo, pues incluso podrías decir que poco más que los seres humanos. Soy una mujer... Bonito. Muy bien, muy bien. Gracias. Soy una mujer ahora emprendedora y felizmente casada. Todo eso soy. Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, melómana y amante de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Perfecto. ¿Cómo es que inició tu camino por la radio? Fue en Ibero, ¿no? No, fue mucho antes ¿Fue de antes? Ibero. Mucho antes de Ibero. Mi camino por la radio inició desde que yo era muy pequeña, que escuchaba música en casa de mis papás. Todos los días siempre había música. Siempre había viniles o se escuchaba radio. Y siempre había historias detrás de las canciones, ya sea lo que significaba para mi mamá o para mi papá o pues la historia literal de los discos y de las bandas, ¿no? Que en esa época no teníamos tanto acceso a tanta información tan inmediata como ahora lo tenemos. Entonces era un deleite poder escuchar todas esas historias. Entonces de la radio yo me inspiré mucho en figuras como Martín Hernández, como Arturo López Gavito, como Charo Fernández, porque siempre les escuchaba. Me gustaba mucho más escuchar la radio que ver televisión, por ejemplo, ¿no? Sí. Que era algo muy raro para los niños en ese momento, no sé ahora. Yo creo que ni siquiera saben qué es el radio los niños, pero... entonces yo decidí que como me gustaba tanto la música y me gustaba tanto cómo los locutores de radio presentaban las canciones y te hacían enamorarte de los artistas y de la historia detrás de la canción, como yo lo viví durante mi niñez,
decidí estudiar ciencias de la comunicación y durante mi carrera estuve involucrada en un proyecto que en su momento se decía era la primera radio por internet en México, que se llamaba Radio Web. Ok. Ahí tenía un programa de 2 horas diario durante las tardes y pues obviamente solo se transmitía por internet. Y de ahí fue el brinco a Radio Ibero. Ok. Hice ¿Cómo un es casting. que esta generación de locutores, porque ya tuvimos la fortuna de tener por aquí a Charo platicando, nos marcaron, nos inspiraron totalmente, Sí, ¿no? muchísimo. Y sobre todo, bueno, justo eso, o sea, como... No, o sea, lo venía pensando cuando venía para acá, es como no teníamos tanta información tan de inmediato, entonces saboreábamos todo lo que los locutores nos decían, Sí. todas las historias. Y lo creíamos, por supuesto, ¿no? Porque no puedes no dudarlo. Ellos son Claro. los que tenían el acceso a esa información. La autoridad, totalmente. Exactamente, por eso estaban enfrente de un micrófono. Sí. Y Charo Fernández, obviamente también Marta de Baile, son las figuras que me inspiraron muchísimo. Ojalá hubiera habido más mujeres en ese entonces. Fernanda Tapia también, ¿no? Fernanda, En su por momento, supuesto, claro. Fernanda Tapia en Radioactivo. Sí, toda la generación de Radioactivo, Layo, Ricardo Zamora, Edgar David Aguilera, todos ellos. Estuve también haciendo con ellos, bueno, me metí a la cabina con ellos a saber cómo hacían radio. Literal, iba de oyente, como cuando vas a la escuela y vas a escuchar clases. Y luego fue lo de Radio Web y luego fue lo de Radio Ibero. Entonces fue como, o sea, mi interés fue tal que no quise quitar el dedo del renglón y afortunadamente me pude dedicar a eso durante mi carrera profesional. Está increíble. Ajá. Oye, ¿y en Ibero qué onda? ¿Cómo entraste? Porque bueno, ya estaba la estación de radio, ¿ok? La estación de radio ya estaba, solo se escuchaba en ese momento dentro del edificio de la Ibero, dentro de la universidad. Hice un casting porque estaban buscando programas nuevos. Llevé una propuesta para hacer una sección en un programa de locución de Tizano, Rodrigo Márquez Tizano. Y esa sección iba a estar solamente una vez a la semana los jueves y era una sección de 10, 15 minutos. Se llamaba ¿Dónde está Gina Montes? Ok. Y era literal... Que ya sabemos ahorita dónde está. Exacto. Desafortunadamente, Exacto. Y el concepto del programa era saber qué había pasado de esas grandes figuras icónicas del cine, la televisión, del entretenimiento en general, que fueron muy, muy grandes y que de repente se les perdió la pista, no necesariamente que hayan muerto. Entonces, cada semana yo presentaba un personaje diferente. En una ocasión queríamos saber dónde está Gina Montes, que fue Caló, y meses después logramos que Caló fuera, ¿no? ¡Wow! A la estación de radio, porque supieron de eso. Y eso fue pasando de ser una sección a, oye, ¿no te interesa tener un programa de radio 1 hora a la semana los sábados? O 4 horas los viernes para acompañar al tráfico. O quieres compartir el micrófono con X locutor o X. Entonces fue como cambiando y desarrollándose y tal. A la par yo estaba trabajando en ese momento en el Colmex, en el Colegio de México, porque en Radio Ibero no me pagaban. Ok. Entonces era combinar las mañanas, trabajaba medio tiempo en el Colmex, agarraba mi camión y me subía hasta Santa Fe 2 horas, hacía un programa de radio y regresaba hasta Coapa, porque en ese entonces vivía con mamá en Coapa. Arriba, Coapa. Y regresaba ahí 2 horas y siempre mi mamá me decía, es que no te cansas, ¿cómo puede ser que no te estén pagando? Y ahorita lo entiendo, ¿sabes? Pero en su momento no, yo no te me entiendo. importaba. No, yo sé, uno le invierte. Exacto. Tiempo, dinero, esfuerzo, de todo, no Todo. importa con tal de estar ahí. Y es que mira, llegas toda empapada porque llovió y llegas muy tarde, llegas cansada y mañana y todo lo entiendo y ahora lo veo desde otro lado, pero no me arrepiento de haberlo hecho. No, porque O además, sea, no sé tú, pero siento que las nuevas generaciones no tienen eso que a nosotros nos esa hizo decir, ñañara. sí, de cómo que no, sí voy, y no importa Sí. que no me paguen, no importa que me moje, no importa. Y hace falta, como que siento que desisten rápidamente. Sí, se dan por vencidos muy rápidamente. Yo creo que por lo mismo que tenemos ahora una cultura de inmediatez que no te da tiempo de saborear el momento. Desde saborear el momento a decir, me voy a sentar a preguntarme a mí mismo si vale la pena que no me paguen o que haga 3 horas de tráfico, ¿sabes? Sí, como que a veces creo que se confunde como los estándares del amor propio, del decir, no, pero es que yo no debo permitir ciertas cosas, etcétera, a labrarte un camino en donde hay un esfuerzo de por medio. Ahora sí que sí venimos de la cultura del esfuerzo, ¿no? Sí. Y tal cual, pues lograr lo que pues hayas logrado, ¿no? Sí, totalmente, porque yo tenía mi objetivo muy claro. Sí.
a la par yo sabía que no podía no generar dinero para vivir en la casa de mi mamá, ¿no? Porque pues ya estaba bastante grandecita como para seguir pidiéndole a mi mamá. Y a mí no me gusta pedir cosas, a mí me gusta ganármelas, me gusta hacérmelas a mí misma. Pero sí, o sea, definitivamente yo tenía un propósito y sabía que si seguía haciendo esto en algún punto iba a lograr tener mi programa yo sola y lo logré, ¿no? Y, o sea, teniendo el programa fue como siguiente objetivo, ¿qué quieres hacer? Quiero entrevistar a tal artista. Perfecto, lo logré. Siguiente objetivo. ¿Quién, por ejemplo? Quiero ir O sea, ¿quién se te a... hizo que dijiste, wow? Muchos. Pero, o sea, por ejemplo, los que me volaron la cabeza la primera vez que los entrevisté fue Interpol, la primera vez que vinieron a México, ¿no? Y así muchos artistas. Entonces fue como, perfecto, ya entrevisté a este artista, ahora ¿qué quiero? Quiero ir a un festival internacional. Entonces, o sea, iba como paso por paso porque era justo... Yo me fijaba objetivos y demostraba que sí quería hacerlo. No estoy hablando tanto de sacrificarme y hacer el drama y estar ahí hasta las 4 de la mañana. No, o sea, también tenía mis límites, pero sabía que quería llegar, hasta dónde quería llegar y lo logré. Y eso fue increíble. Porque aparte siempre o sea, mi objetivo era siempre acompañar a la música y hacer de la música a mi compañera. Y entonces lo hice a través de la radio. ¿Y cuánto, cómo se llamaba? Bueno, el programa ya nos dijiste cómo se llamaba. ¿Quedó igual cuando ya tuviste tú una hora? No, la sección se llamaba ¿Dónde está Gina Montes? Y después fue en vivo con Anne Stephens. Ok. Y después ya la última etapa de Radio Ibero en la que estuve fue con Javier Risco, Sopitas, Erika Lola y Gabriel Cuadros. Y en ese momento el último programa que hicimos fue El Resplandor. Ok. Y ya después salí de Radio Ibero. Bueno, me corrieron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque hubo un cambio de... administración. Literal, de toda la administración. Okay. Y cambió todo Radio Ibero. Ok. Oye, ¿y cómo fue tu llegada al Imer? Al Imer... Creo que todos pasamos por el Imer también. Sí. Sí. El Imer, justo... Yo dejé de trabajar en el Colmex y entonces obviamente estaba buscando... una fuente de ingreso y se hicieron castings para Radio México Internacional, que era cuando no recuerdo en qué sexenio era. La verdad no quiero mentir y decir cosas que no son para que luego me troleen en redes sociales, no quiero. Pero era una estación de radio. ¿Te acuerdas más o menos? Era una estación de radio que estaba festejando el bicentenario de la Revolución. No recuerdo, pero era una estación de radio que no estaba en FM ni en AM, sino que se transmitía por internet y era dedicada todo el día a la historia de México. Okay. Y hablarle a los paisanos y literal, o sea, dar saludos de la gente que nos escribía literal. Entonces yo me daban llegaba a las 5:30 de la mañana, me daban los guiones y me decía, mi programa era, ni siquiera era mi programa, era una presentadora nada más. Era de 6 de la mañana a 1 de la tarde y me daban los guiones y ahora tienes que leer acerca de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza nació en no sé qué. Un saludo a toda la gente que nos sintoniza, ¿sabes? Así. Fue muy bueno porque tuve una fuente de ingreso y no salí de mi objetivo de seguir haciendo radio. Claro. Era hacia radio de alguna forma. Sí. Diferente, pero sí, claro. Y aprendes siempre. Y a la par en la tarde lo combinaba con Radio Ibero. Okay. Años después estuve un rato en Reactor. Lo tuve que dejar por cuestión de tiempo de chamba, pero sí, todos pasamos por el Imer. Sí, casi todos pasamos y nunca por cambia el Imer. No, nunca cambia. Pues sí, siendo el mismo. Sí, no sé ahorita cómo están las cosas, pero bueno, me sorprendió que hace no mucho me dijeron que iba a ser el aniversario ya de Reactor, el aniversario 20, y yo casi me voy de espaldas. Y yo dije, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo ha evolucionado tu enfoque de hacer radio desde que comenzaste hasta hoy? Ahora ya no escucho radio. Nada. Solo cuando estamos en el coche. Pero, o sea, también es que no todo fue miel sobre hojuelas. Pasé por situaciones muy difíciles que me hicieron cada vez... Como mi salida de Radio Ibero. No, en su momento yo no lo entendía y estaba muy enojada. Estaba muy enojada porque entonces en mi cabeza empezaba a hacer sentido para qué estuve 5 o 8 años, lo que haya sido, yéndome 2 horas en transporte público y yo quería, o sea, y aparte en ese momento en Radio Ibero yo ya tenía 2 años en los que me estaban ya pagando por hacer mi trabajo. Porque... Sí, que por fin lo habías logrado. Sí, pero no me pagaban por ser locutora, me pagaban porque hacía
relaciones públicas para la estación de radio. Okay. Entonces la universidad me pagaba. Llegó un cambio de director y entonces empezaron a correr, ¿no? Yo fui la primera. Me liquidaron todo bien, o sea, pero en mi cabeza no entendía y decía, ¿por qué hice esto durante 13 años? ¿Por qué mal dormí? ¿O por qué pasaba 4 horas en transporte público para llegar a este punto? Pero, o sea, no hacía el recuento de hasta dónde había llegado. Entonces eso me alejó un poco de la radio. ¿Del querer estar te desencantó? Un poco sí. Y empezaban a llegar propuestas para hacer radio en otras estaciones de radio. Pero yo ya no estaba dispuesta a no ganar un peso. Claro. Entonces era, bueno, pero vente una vez a la semana y gratis. Sí. No. Sí. O sea, yo ya me hice de... O sea, no soy una nueva persona en el medio. Ya no voy a permitir que esto vuelva a suceder. Ya habías logrado cosas también. Totalmente. No, sí. Pero ahora entonces mi enfoque ha cambiado a que tengo mucha nostalgia y mucha añoranza a la radio porque extraño esos momentos en los que los locutores enamoramos a la gente de los artistas y de las canciones, ¿no? Entonces ahora siento que la inmediatez no ha permitido que los locutores puedan desarrollar esa historia alrededor de lo que ellos están presentando. Y no necesariamente tienen que ser datos duros como se hacían antes, como en W Radio, como Radioactivo, como sabes. Sí. Puedes decir a la audiencia cómo es tu enfoque con esa canción o con ese artista, o cómo fue tu vivencia en el concierto cuando lo... O sea, hay diferentes maneras como de... Sí, ligarlo con el clima, claro, con una anécdota. Claro. Pero tienes toda la razón. Hoy justo tienes tanto tiempo para hablar y entonces me tienes que dar la promoción y entonces rápido el artista, la canción, y entonces se acabó la magia. Sí, entonces yo no estoy diciendo que la radio ahorita esté mal. Son ambas, o sea, son diferentes etapas, pero yo extraño eso. Entonces, cuando prendo el radio y busco eso, es como... No está. No, entonces literal lo que hago es zapping de estación a estación buscando canciones. Porque en cuanto entra el corte comercial, son 5 minutos de corte comercial o más. O más, o cuando son épocas de elecciones, son... todo el tiempo que se llevan hablando de política. O sea, yo literal le bajo. Sí. Y ahorita con que si el informe le bajo, o sea, que no quiero escuchar, gracias, bye. Sí, no. Y en el Buen Fin y también bye, porque too much. Sí, es demasiado. Bueno, nosotros una vez, de hecho, por ejemplo, dentro de toda la barra de comerciales del Buen Fin, hacíamos promociones de la estación, porque si no, no nos escuchaban. Claro, no sabía. Ahí regalábamos boletos. Escuchando. Sí, tal cual a mi jefe se le ocurrió decir, bueno, pues ahora digan, el que me diga después del el comercial de Walmart, ¿cuál sigue? Ah, pasó y este. Ah, muy bien, te llevan los boletos. Así. Sí. Porque si no, era imposible. Entonces, no es que la radio esté mal. Yo ahorita no he encontrado esa estación de radio que me hable a mí como señora de 46 años, que hizo radio en su momento y que lo consumió muy diferente de cuando era niña. Entonces o sea, no me rindo. No creo que la radio sea un medio que esté muerto para nada. Sí creo que Spotify y otras plataformas para escuchar música se han convertido en el nuevo locutor que te presenta canciones a través de algoritmos, pero que al mismo tiempo te está dejando de lado cosas nuevas. Entonces, no sé. Sé que en algún punto voy a encontrar una estación de radio que sí me guste, 100%, y que no nada más esté buscando música. Claro, sí. Sí, alguien con quien empatices también, porque finalmente lo que sucede con la música de streaming es que, bueno, al menos a mí, ¿no? Me hace falta como esa parte humana, ese contacto de, ay, háblame de algo más, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees que es lo que debe evolucionar hoy justo en la radio con respecto a las nuevas tecnologías? ¿Y crees que sobrevivamos a la llamada inteligencia artificial? Yo creo que sí, por supuesto que vamos a sobrevivir a la inteligencia artificial. Yo creo que no debemos de tenerle miedo, al contrario, debemos de enseñarle y ponerle límites. ¿Utilizar qué? Pues utilizar más nuestra imaginación, nuestras vivencias. Menos tecnología, tal vez. Sí. O sea, saber en qué momentos usar la tecnología y en qué momentos no. Porque cuando vamos a un concierto estamos en el celular grabando. ¿Por qué? ¿Qué vas a contar de o sea, estás viendo la pantalla cuando estás enfrente de una banda a la que tú pagaste por ir, ¿sabes? O sea, sí.
Entonces necesitamos como regresar a tener muchas más experiencias y vivir más cosas fuera de las pantallas y sí tener momentos, obviamente. O sea, es innegable que vivimos rodeados de tecnología. Claro. ¿No? Entonces necesitamos nada más aprender a convivir con ella sin dejar de lado todo las experiencias que podemos tener. ¿Recuerdas alguna entrevista que haya sido como medio caótica o memorable? Sí, caótica. La primera vez que vinieron de Black Keys al Corona Capital, habían dicho que no iban a hacer entrevistas y de repente nosotros en Radio Ibero estábamos transmitiendo desde backstage y habíamos obviamente pichado hacer la entrevista con The Black Keys. Yo soy súper fan de The Black Keys, así demasiado, y en ese momento era mucho más fan y era la primera vez que venían a México, entonces yo había pedido al Borlita, que yo quería hacer esa entrevista y nos dijeron que no y que no y que no, y de repente fue de, tienes 5 minutos para hacer la entrevista. Ok, aquí me quedo. Y me quedé afuera de los camerinos esperando. El Borla es, para que sepan, Manuel Venegas era director de Radio Ibero. Ahora está en W Radio. Y me dijeron, bueno, pues quédate aquí y espera, ¿no? Y entonces esperé y de repente sale una persona del festival al área de prensa y me dice, ¿qué haces? Y yo pues estoy esperando. ¡Ya debes estar adentro! Entonces fue correr al camerino de ellos. Ellos ya estaban a punto de salir para salir al escenario. Entonces literal les hice una pregunta mientras venían caminando. En el camino. Ajá. Y ya. No me acuerdo qué pregunté. Sí, esos son muy, muy caóticas. Una vez se me olvidó el inglés. Afortunadamente estaba ahí al lado de mí Uriel Weissel, que también fue director de contenidos de Radio Ibero y ahora trabaja en Spotify. Y al lado de mí, yo había pedido entrevistar a Kasabian. Y porque estaba enamorada del guitarrista, de Sergio Pizzorno. Entonces fue de, vas a entrevistar a Sergio Pizzorno. Y yo, entonces nos sentamos a entrevistarlos y fue de, bueno. ¿Cómo no se te va a olvidar el inglés? A mí también se me hubiera olvidado todo. Se me olvidó el inglés. Hasta el marido. No. Y entonces fue de, le dije, lo siento, I'm sorry. Y me contestó, don't worry, love, it's okay. Y entonces, peor. No, bueno, así, peor. Claro, te derritió. Mente negro. Y Auriel hizo toda la entrevista, pero divertido. Fue todo muy divertido. En su momento fue muy estresante y caótico, pero ahorita lo ves y es como... Sí, porque son de esas cosas, dices, ¿qué hice? Tenía la oportunidad de... Y ya cuando lo recuerdas, ya te ríes, dices... Pues no sí, pasa nada, y no pasa nada. No, ajá, no exacto. Pasa nada. Bueno, después de varias colaboraciones, de todo este recorrido que has tenido, de trabajar en distintos medios, porque has trabajado ya en distintos medios, llegas a Warner. ¿Cómo es que llegas ahí? Igual a través de la recomendación de un amigo que trabajaba en su momento en Universal Music. Yo ya no estaba haciendo radio, ya no tenía trabajo, no tenía ingresos, y le dije que quería ahora como ir del otro lado de la música. Estaba del lado del medio, ahora quiero ir del como de atrás. O sea, cómo llegamos al punto de que la música llega a los medios. Y me dijo que iba a investigar dónde, y Álvaro Vargas, que es de la persona del quien estoy hablando, que trabajaba en Universal Music, ahorita un gran amigo mío, me dio la oportunidad de ir a hacer una entrevista de trabajo para Warner y me quedé. Fue un proceso muy largo, porque pues es un gran corporativo a nivel mundial, es una de las majors. Fue un proceso muy largo y me quedé y ahí estuve casi 8 años. Órale. Empecé haciendo playlists. ¿En serio? Ajá. Wow. Entonces, de ser DJ en el Imperial, ahora voy a hacer playlists. Oye, ¿y esa etapa? Cuéntanos. Muy divertida también, muy cansada. Me imagino. ¿Eres de desvelarte? ¿Mandé? ¿Eres de desvelarte y así? Ya no. Ok. Ya no puedo. Sí, porque, o sea, sí era chamba de noche, ¿no? Sí, y a veces era 3 veces a la semana. Wow. Pero no, o sea, ya después lo dejé, obviamente pasó lo del temblor, cerraron el Imperial, desafortunadamente, y pues estaba yo ya en Warner y estaba haciendo playlists. Wow. Estuve 2 años haciendo playlists y entendiendo el medio y entendiendo
todo lo corporativo. Yo nunca había trabajado en una corporación de ese nivel, ¿sabes? Y después se abrió una oportunidad para un puesto dentro de Warner, que era label manager para todo el producto anglosajón. Sí. Y levanté la mano y me dijeron, sí, vente para acá. Entonces ya dejé de hacer playlist y me puse a hacer marketing para todos los artistas anglosajones de Warner en México. Era de demasiados artistas, eran demasiados artistas. Muchos, y ahí sí sí. estuve 6 años. 6 años. Y cuéntanos, ¿cuál o cómo es el vínculo ideal, vamos, que existe entre una disquera y la radio? No sé, a mí no me tocaba hacer ese trabajo. Yo creo que el vínculo... Pero bueno, te tocó verlo, ¿no? Sí. Estando en radio y te tocó verlo un poco en cómo se manejaba Sí, ya estando en también Warner. es que Radio Ibero era una estación de radio poco común en su momento, no era... Independiente, ¿no? Sí, era colegial. Pero estuviste en Reactor también, ¿no? Y de alguna forma ahí sí había Estuve en un poco Reactor. más. Era literal como cuando haces un pitch, es hacer un pitch de las canciones nuevas que te están llegando y sentarte con el programador y decirle, oye, tengo este nuevo artista o tengo este nuevo álbum que está saliendo o voy a tener entrevistas con fulano. Es hacer un pitch y dejar que el programador de la estación de radio decida qué le conviene a la estación o no. Y también llegar a un punto de medio en que a los dos les convenga, creo yo. ¿Cuál sería como la relación ideal en lo que todo fluyera correctamente? Es que volvemos a lo mismo, o sea, como ya tenemos tanto acceso a todo, yo creo que las disqueras ya no pueden tener ese poder de casi obligar a las estaciones de radio a poner su música. No sé, te digo, o sea, lo que ya me tocó vivir con Radio Ibero, que fue como lo que más me daba cuenta, era un trabajo mucho más artesanal. Sí. Porque tenían muy definido la música que había que tocarse en la estación de radio. Porque no era una gran estación de radio. Fue una gran estación de radio, claro que lo fue, pero no era ese conglomerado de Radiopolis o de, ¿sabes? Entonces, había veces en que llegaba una gran libertad canción. en ese sentido. Exacto. Totalmente libre. Y ahora, pues, como tienes acceso a todo, pues es como siento yo más libre todo, ¿no? Claro. Sí, si no te gusta, le quitas y pones Spotify o lo que sea. Y no tienes por qué rendirle cuentas a las disqueras, según yo. Y es ahí como ha cambiado la relación de las nuevas plataformas con la radio, porque la relación era distinta, ¿no? Iba la disquera, te presentaba al gerente, normalmente le presentaba el disco. Es más, a mí me tocó ver cómo eran las juntas de muchísimos disqueros, los días de visita de disquera, y veías a tu jefe escuchando todos los discos o todas las canciones que iban poniéndoles, etcétera. Y ha cambiado muchísimo, obviamente, esa Sí, yo creo que esa dinámica. Ahora la radio musical, su competencia no es otra radio musical ni una radio hablada, sino justamente las plataformas donde puedes escuchar música. Las plataformas de redes sociales también es un gran factor de competencia para las estaciones de radio. Nuestro poder de atención como seres humanos se ha reducido muchísimo. El ejemplo que ponía hace rato, si no me gusta una canción, le cambio. Pero eso es algo normal en la radio. Mientras cuando estás en tu celular, en las pantallas, es como... ese reel de Instagram no me gustó, me voy ahora a Facebook o me voy a TikTok. Entonces, tienes que saber cuál es tu público al que quieres llegar y tienes que darle justo los contenidos que te está pidiendo en un determinado periodo de tiempo, que ahorita el gap, más bien el punto en el que los seres humanos estamos poniendo atención en o sea, hablando de nuestra edad, ¿sabes? Es de 3 a 5 segundos. Sí. Entonces, si no tienes una canción que desde que al segundo 5 la te atrapó, ya no tienes nada. Claro. Que para nosotros, por ejemplo, el que te cambien de estación, o sea, para nosotros como locutores o estación de radio, es así de... Es como, es un tiro. Sí. Porque tú no sabes si van a regresar. Exacto. No sabes si van a volver. Exacto. Y no sé si en los contenidos eso ha cambiado, porque scrolleas, no das ni tiempo de saber de qué está hablando, absolutamente nada, no le das oportunidad. Y por supuesto que no vas a regresar, porque eso ya se fue. Exacto. Y no te lo vas a volver a encontrar.
Exacto, porque el algoritmo ya le dijiste que eso no te interesa, entonces no te lo va a volver a poner. Sí, está Entonces, fuertísimo. Ya sé. Desaparezcase un rato de sus pantallas, salgan a Sí, vivir. totalmente. Yo ¿No? estoy de acuerdo con eso. Ujú. ¿Qué hace un label manager para que más o menos la gente que no sabe conozca a un gerente de marca en una disquera? Ajá, un label manager es la persona que se encarga de hacer planes de marketing y promoción de los diferentes sellos que hay dentro de una compañía discográfica. Ujú. Una Perdón, compañía... ahorita han absorbido muchos porque, Sí, ¿no? exacto. Por lo que ha venido sucediendo y cómo cambió la industria. Exacto. Una compañía discográfica dentro tiene cientos de miles de sellos. Desde sellos independientes o que nosotros como público creemos que son independientes, pero hay detrás una gran maquinaria corporativa de una label grande, hasta los sellos grandes propios de la disquera, ¿no? Entonces, como dices, las tres grandes disqueras, Sony Music Universal y Warner, eh, son un conglomerado de muchos sellos. Ujú, ujú, Incluso los artistas tienen su propio sello dentro de su disquera, ¿no? ujú. Entonces, una label manager se encarga de recibir toda la información de los nuevos lanzamientos y hacer planes de marketing y promoción y comunicación de acuerdo al territorio en el que se encuentre. Porque no va a ser lo mismo que el plan de promoción que quiere el manager del artista o de la banda hacer en Estados Unidos significa que funciona en México. Ok. O que el plan que funciona en Argentina significa que funciona en Brasil. No es lo mismo. Entonces tienes que tropicalizar y darle a entender al artista y a su manager y al sello lo que se va a hacer en México, en ¿Y mi por qué? caso, y por qué. Exacto. Y cuánto dinero se va a invertir en planes de promoción y marketing. Y cuánto ¿Eso lo pone dura la disquera? campaña. Sí. Exacto. Eso hace un label manager. Ok. Oye, y por ejemplo, no sé, en el caso de Dua Lipa, tú tenías que estar muy en contacto con el manager de Dua Lipa. No, solamente no. Yo estaba en contacto con los gerentes de marca, diciendo que Dua Lipa es una marca, con los gerentes de marca de Warner de la oficina de Londres, porque ella Ok. estaba firmada en Londres. Ok. Cuando había ocasiones en las que se iba a hacer algo muy específico, muy particular en México, que ella iba a venir a México, entonces sí había una o dos juntas con el manager de Dua Lipa, pero nada más. Todo lo demás se comunicaba a través de la oficina de Londres. ¿Qué tan difícil es eso? Luego no tener como acceso directo como para validar tus ideas en cuanto a tu o sea, plan de de hecho marketing. es más sencillo. Ah, ok. Sí, porque justo los dueños de repertorio, en este caso la oficina de Londres de Warner, le platican al manager directamente, porque ya lo conocen, cómo es que se va a trabajar en cada territorio. Es más sencillo muchas veces y en otras veces hay artistas que ni siquiera manager tienen y de repente es como, corrí a mi manager, estoy en el Corona Capital. No es cierto, Y ¿te ellos pasó solitos eso? sí, ¿Cómo con con quién? artistas muy chiquititos y bandas alternativas. Y ellos mismos hacen como todo su desarrollo y su plan y te presentan su disco y te hablan de sus planes, etcétera. Sí, sí, sí. Pero es en ocasiones mucho más fácil no estar, digámoslo así, rindiéndole cuentas al manager directo del artista. En ningún momento te pasó eso. O sea, con ningún artista. Cuando estaban en México, sí, yo hablaba directamente con los managers, pues porque estaban aquí. ¿Y qué tan difícil es de repente o estresante es llevar como esa relación? Es muy emocionante y luego es muy estresante. Ok. Son las dos cosas al mismo tiempo. Porque muchas veces tienen una idea de México que no es real. ¿Cómo qué? Como que si salen, exagerando un poco, si asoman la cabeza por la ventana, los van a secuestrar. Ok. O si, no sé, como ese tipo de cosas, como o sea, todas las noticias malas que salen de México hacia afuera, que muchas son ciertas y otras no, ¿no? Los secuestros, los robos, el agua, ¿no? O sea, no consumen hielo porque pues el agua está sucia, ¿no? Y se pueden morir, ¿no? O sea, de una diarrea. Ellos creen que en México, o sea, es un lugar casi de, no todos, ¿no? No todos, pero es un lugar como, es un desierto y todavía andamos en burro y usamos sombreros y
Y cuando se dan cuenta que es una ciudad enorme, porque me tocó también que dijeran, no sabía que la Ciudad de México era así de grande, y pues es que sí es muy grande. ¿Y cuántos habitantes tiene? No, pues tantos. O sea, no dimensionan, ¿saben? O sea, creen que México es un pueblito chiquito y te pueden secuestrar y te pueden robar tus cosas. Y pues sí, o sea, eso pasa pero en cualquier parte del mundo. Entonces es como cambiarle También mucho esa depende idea. en dónde, en qué zona de la ciudad o del territorio estés, ¿no? Exacto. Pero también hay artistas y managers que al día siguiente que llegaban me decían, pues ayer nos salimos a comer tacos en el centro. Y es como, ¿qué? No hagan eso, por favor. Sí, tranquilos, Todavía tranquilos. tienen que dar un concierto. No queremos que se enfermen a donde fueron, ¿no? Ya hay muchos muy aventados, ¿no? Okay. Agarré un taxi a la calle y me llevó a Garibaldi. ¿En serio? Sí, hay de los dos extremos. Entonces, es muy estresante y es muy emocionante, pero a la hora de hacer el trabajo, confían plenamente en tu trabajo y en lo que les estás diciendo. Porque les has contado y les has demostrado que México no es de la forma en la que ellos se la imaginaban. Que aquí no hay... Ellos siempre piden, por ejemplo, muchas entrevistas para televisión como late night shows, como los tienen en Estados Unidos, y aquí no lo tenemos, ¿no? No hay. No existen. Entonces no les cabe en la cabeza que no haya late night shows en México y no entienden por qué las revistas ya no se imprimen, ¿no? Es que quiero una entrevista para aparecer en la portada de una revista impresa. Es que ya no hay revistas impresas, ¿no? O sea, Vogue, Vanity, todas esas ya son una concesión que trabaja toda Latinoamérica, Rolling Stone. Y entonces no voy a hacer entrevistas, entonces no hacen entrevistas, porque en su cabeza, ¿cómo es posible que México no tenga late night shows? Entonces es muy difícil cambiar esa concepción. Para ellos el 5 de mayo es el Día de México. Sí. Entonces había muchas veces en las que querían hacer cosas para México el 5 de mayo y les tenías que explicar, no, eso lo celebran solo en Estados Unidos, ¿no? O sea, es cambiar muchos... Sí, es con guacamole y todo eso allá, sí. Muchos conceptos negativos y mostrarles todo lo positivo que tiene México, ¿no? ¿Con quiénes te hiciste como muy buena relación? Que Con recuerdes muchos. así. Hay muchos. O sea, como el 90% de los artistas con los que trabajé fue hermoso y los managers también increíbles. Qué padre. Los que llevo muy, muy cerca de mi corazón son Coldplay, por ejemplo, y David Guetta. David Guetta es una persona increíble. Es un señor en todo el sentido de la palabra, un caballero, un ser humano hermoso, igual que Coldplay, todos los Coldplay. No nada más la banda, sino todo su equipo, tour managers, los jalacables, todos son, o sea, hermosos. Están en esa sintonía de buena todos onda. vibran igual. Por ejemplo, David Guetta, pues habla creo que 6 idiomas, ¿no? Entonces, sí, y por supuesto uno de los que habla es el español y entonces cuando llega a México lo saludaba yo en inglés, siendo que él es francés, bienvenido a México, no sé qué, ay, gracias, no sé qué, todo te lo hablaba en español, todo contestaba en español. O sea, es un hombre con un intelecto, claro, con un IQ. Supuesto. Órale. Por supuesto. Tiesto también es un personaje increíble, Dua Lipa es hermosa, O sea, todos los artistas con los que trabajé fue una gran experiencia y un gran aprendizaje. Fueron muy pocos, muy contadas las ocasiones en las que sí me llevé un más sabor. Pero sobre todo en artistas que apenas estaban empezando, ¿no? Tal vez ellos también estaban muy nerviosos desde su lado, entonces no sabían qué hacer o cómo comportarse. Pero en general todos los artistas son maravillosos, con los que yo trabajé. Sí. O sea, ¿nunca tuviste como un mal rato con alguno? No. ¿Con sus managers? Sí, pero en cuestiones que tienen que ver solo con los artistas, no, con los managers. Y te digo, solo con algunos, pero en cuestiones que tienen que ver de coordinación, de... Porque si esto era algo como muy común, como necesitamos ir a hacer una entrevista en la colonia Roma y tú te hospedas en Polanco. Vamos a considerar 1 hora. ¿Por qué no 1 hora? Si yo estoy viendo en Google Maps ahorita, el martes a las 11 de la mañana que hago 10 minutos de Polanco a la Roma. No. A las 8 de la mañana. Sabes, o sea, no sabes si se iba a haber manifestaciones, no sabes si van a cerrar calles. Entonces se enojaban eso, ¿no? Porque decían, es que me estás quitando el tiempo. Y es que no te estoy quitando tiempo, porque cuando llegues allá vas a tener oportunidad
dedicarte a otras cosas, o si quieres desayunar algo, comer algo, yo te puedo invitar a llevar a comer algo, lo que sea, ¿no? Pero es que no, o sea, justo era ir un paso adelante siempre de todos ellos. Y entonces les costaba trabajo pero si voy del punto A al punto B, dice que son 20 minutos en Google Maps, ¿por qué me pones 45? ¿Por qué no vives en la Ciudad de México? ¿Por qué no vives aquí? No lo sabes entiendes. cómo es. Ajá. Sí, de impredecible esta Exacto. ciudad, claro. Sí. ¿Qué tan difícil es hacer un plan de promoción para un artista de ese tamaño o de la magnitud de los que tú manejaste para poder coordinar entrevistas? O sea, todo el plan de marketing, pues. Con artistas grandes es muy sencillo, porque son muy claros en lo que quieren, a dónde quieren llegar. Pensaré que es lo contrario. No, son muy claros en lo que quieren, a dónde quieren llegar y cómo lo pueden ellos desarrollar. Y están abiertos a ideas creativas. Entonces, ahí cuenta mucho lo que les puedas proponer estando ya aquí o en entrevistas en remoto. Con los chiquitos no, porque es como, proponme cosas, ¿no? Y es como, bueno, te propongo A, B, C. No, ninguna. Proponme otras 3 cosas. Y entonces era como un ir y venir. Okay. Pero siempre se lograba. Pero con los artistas grandes sí, o sea... Era muy claro. Muy, muy claro. Porque el concepto de la canción es tal, porque el concepto del álbum es este, porque la siguiente etapa de este álbum va a ser tal cosa, porque en 2 años voy a ir de gira a México, porque, o sea, ya sabía que en 2 años... Sí, la estrategia ya la tenían clarísima. Súper claro. Entonces, lo que hacen las oficinas de todos los artistas alrededor del mundo es hablar con las oficinas locales y decirles, este es el concepto, se va a hacer esto, los colores son estos, o sea, todo. Y era muy sencillo. ¿En tu experiencia es más fácil lidiar con los artistas que con la gente de radio? Pues la gente de radio son artistas también, en mi parecer. No siempre. La gente de radio con la que yo trabajé era muy fácil de lidiar. Ni siquiera era lidiar, era convivir, trabajar. Creo que ahora es más lidiar con las personas que tienen chingos de followers en redes sociales y creen que eso les da derecho a hacer cosas que no deben hacer, ¿no? Pero en cuanto a radio, no, o sea, siempre fue una buena experiencia. ¿Cuál de los artistas o grupos que llevaste fue así como, bueno, no, eso ya nos dijiste, como Coldplay. Que más difícil, ¿verdad? No. No, alguna... No, difícil no. No, como alguna exigencia rara, alguna extravagancia que te haya tocado. De fulanito, de verdad, sí no come esto, entonces hay que quitarle la semilla, el jitomate, o no sé, te estoy diciendo una... Sí, pero muy entendible, ¿sabes? Hay muchos artistas que son veganos, pero que quieren tener la experiencia de comer tacos. Ok. Y en México cada vez hay más lugares donde hay lugares así. Sí. Ajá. Pero en su momento fue difícil. Cosas extravagantes, la verdad es que no. No, sí, ya me acordé. Hubo un artista que pedía cosas que solo vendían en Estados Unidos y ni siquiera se podían comprar a través de Amazon. O sea, literal tuvo que viajar a alguien a comprar las cosas a Estados Unidos y regresar. ¿Tipo cosas como qué? Como de refrescos, ¿sabes? Que solo venden allá, y botanas que solo venden allá, que ni siquiera en Amazon te pueden... Sí, no. Nada. Tuvo que volar a alguien, comprar las cosas y regresar. A Walgreens y regresar. A la frontera, literal. ¿Cómo hacer para mediar entre el artista y el medio? Tienes que ser muy claro con el medio. Muy claro. Tienes que poner límites con el medio. Y tienes también que explicarle al medio que lo que vas a tener con el artista va a ser muy especial porque te escogieron de un pool de muchas opciones que se mandaron, ¿no? Y el artista sabe, porque confía en el trabajo de nosotros, que va a ir con un medio que lo va a respetar, que va a ir con un medio que le va a dar difusión, que lo va a poner en una buen pedestal y que no se va a salir por las curvas. Pero eso es antes, al momento de que suceden las cosas, todo puede cambiar. Sí. Y entonces... Se te salen de huacal. Uno u otro. No sabes, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya tienes que asumir la responsabilidad. Porque tú eres el mediador. Entonces, si algo hace mal el artista, es como... Moni, perdón, no sabía que iba a hacer eso, ¿no?
Y si hace algo mal el medio es como, perdón, sí les avisamos. Pero al final tú la responsabilidad es tuya, ¿no? Claro. Y uno se siente culpable. Pero yo aprendí que no debe sentirse culpable. Sí. Pero es difícil. Sí, pero estás en medio como de la situación, ¿no? ¿Cómo hacen ese pool? O sea, ¿cómo seleccionan entonces a qué medio, quién va a entrevistar? Digo, obviamente tiene que ver pues con el tipo de música que tocan y algunas otras cosas más. Pero te pregunto esto, yo sé que tú eres una profesional, pero también puede ser, pues porque este me cae bien y este no me cae bien y este jamás. No. O sea, a mí me puede caer muy mal a alguien, pero si sé que va a tener algún beneficio mi artista, ni modo, o sea, a mí no, o sea, ¿yo qué, no? A mí no me van a entrevistar, la que se va a tener un beneficio no soy yo, va a ser mi artista. No, jamás, jamás será así. Jamás, no. Muchas personas me caen mal, pero no por eso dejé de trabajar con ellas. Claro, sí, el trabajo, la chamba es la chamba, sí, pues, business, ¿no? business. Totalmente. ¿Y cómo hacen entonces esa selección? Muchos artistas preguntan cuáles han sido los artistas que han entrevistado anteriormente en el medio. El alcance que tiene el medio de comunicación y la persona que los va a entrevistar. Es indispensable que sepan inglés. O sea, no hay hay medios muy grandes y muy tradicionales que dicen, es que yo no hablo inglés. Pues sí, pero eres muy famoso, ¿cómo no puedes hablar inglés? ¿No? Como, o sea... Les ponen un traductor, entonces, en esos nosotros casos. mismos hacemos las traducciones. Pero es eso, ¿qué tanta exposición me va a dar? Y hay artistas que nada más quieren hacer también medios chiquitos. O sea, como que no quieren esa sobreexposición porque quieren mantener su condición de artista independiente. ¿Qué pasa en un festival cuando de repente ya, o sea, empieza como la fiesta y entonces nosotros normalmente tenemos designada una parte de medios donde bajan los artistas a que les hagan las entrevistas? Pero ya de repente y en los últimos años ha sucedido que no llega nadie. ¿Que agarran la fiesta o qué está pasando? ¿O en ese momento deciden que ya no van a hacer entrevistas? En mi caso, cuando llegan a festivales, hay un periodo en el marketing de las disqueras, de acuerdo a mi experiencia, que el artista solamente trabaja cuando hay un nuevo lanzamiento. Ok. Entonces, si... ¿Se está promocionando algo? Exacto. Ok. Sobre todo cuando es disco, álbum completo. Cuando es sencillo, pues no cuenta tanto. Entonces, si el artista viene de promoción al festival o viene de concierto, lo más probable es que ya haya tenido su periodo de entrevistas antes, cuando salió el disco, o incluso meses antes de que saliera el disco. Entonces, cuando llegan aquí, pues ya literal no quieren hacer nada, porque esa etapa ya pasó. Sí. Y los que sí quieren hacer cosas es... no quiero salir, quiero que vengan acá. O sea, no quiero salir al área de medios porque pues no quiero ver, o sea, sentirme abordado por el resto de los medios o que me pidan fotos. Eso es muy común. Es que no quiero que me pidan fotos, es que no quiero dar autógrafos, es que no, entonces mejor que ellos vengan. Así. Cuando hay artistas que su disco salió hace 2 años y que ya no están en etapa de promoción, ellos literal nada más hacen giras y no hacen nada de promoción. Y van al festival a disfrutarlo y ya. Van a chambear. Porque es una chamba también, o sea, no nada más sacar discos, es presentarse en vivo. Entonces, pues no te dicen, no, yo ya hice las entrevistas que tenía que hacer y ahorita estoy en mi etapa de gira. Se acabó. Por eso luego es como tan complicado, ¿no? De repente sí hacer las entrevistas o no hacer las entrevistas. Si tu vida fuera un programa de radio, Ana, ¿cómo le pondrías? ¿Qué contenido tendría el día de hoy? Es que sí tengo un programa de radio, pero no ha salido de la lata. Ok. Y prefiero no decir el nombre. Está bien, está bien. Para no salarlo. Y que sí salga bien. Y que sí se haga. Que sí se logre. Ajá, mejor. ¿Cómo ha cambiado tu vida en los últimos meses? Porque ¿hace cuánto que dejaste Warner? 7 meses. ¿Y cómo fue tu salida? Fue una serie... Ya desde hace meses atrás había una serie de despidos en la compañía a nivel global. Me tocó a mí. Ha sido difícil. Llevo 7 meses ya no trabajando para nadie, sino para mí. Y yo siempre he estado acostumbrada a darle... a rendirle cuentas a alguien. A alguien más y ahora no. Entonces, toda mi vida ha sido así, toda mi vida. Y entonces decidí
ya no voy a trabajar para nadie. I'm not working for the man anymore. Y ahora voy a trabajar nada más para mí. Pero en la etapa de acoplamiento fue muy difícil porque estaba acostumbrada a levantarme a las 6 de la mañana, salir de casa a las 8 de la mañana. O sea, ya tenía una rutina. muy definida mi rutina. Y en un principio me seguía levantando a la misma hora y era de... ¿Qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? O sea, porque yo no creo en eso de que... O sea, tu vida la puedes rehacer en el momento en que tú quieras, pero yo no sabía qué quería hacer. Entonces fue reacomodar horarios. Obviamente, físicamente lo resentí muchísimo, ¿no? Yo generalmente somatizo en el estómago. Entonces fue así... Gracias, Treda, por existir. Fue muy difícil. Y ahorita estoy emprendiendo con 3 proyectos. Uno ya está echado a andar. ¿Dónde lo podemos ver? Despacho de señoras en redes sociales. Ah, muy bien. Sí. ¿De qué va? Somos un despacho multidisciplinario de consultoría, investigación y contenidos de marketing digital, enfocado especialmente a emprendedores, pequeñas y medianas empresas de mujeres. Ok. Ese es nuestro core. Tenemos ahorita 3 clientes. Uno es una empresa muy grande. Obviamente, si nos llega alguien grande pedir nuestros servicios, no vamos a decir que no. También quiero tener mis gustitos también. Claro. Pero nos está yendo muy bien. Afortunadamente, somos solo una amiga y yo y nos dedicamos justo a saber lo que hemos hecho toda la vida. Marketing digital, comunicación, contenido, creatividad, etcétera, digital. Y sabemos que los nuevos empresarios y las micro y pequeñas empresas y las mujeres que están emprendiendo no tienen acceso a esos conocimientos o a esas grandes agencias que te hacen los grandes planes de marketing, ¿no? Esas grandes agencias de publicidad y mercadotecnia. Que parecen inalcanzables, ¿no? Y que dices, jamás le voy a dar al presupuesto para que me armen algo, claro. Exactamente, y nosotras sí. O sea, nosotras queremos justo impulsar todos esos nuevos negocios, sobre todo de mujeres. Vuelvo a lo mismo, si nos llega un cliente grande, pues no le vamos a decir que no. También tenemos que analizar las propuestas y lo que quieren, porque no podemos abarcar todo, ¿no? Claro. Estoy haciendo eso. Y otras 2 cosas con otras 2 amigas que voy a presentar el próximo año. Estoy muy contenta. Ya nos contarás. Sí, por supuesto. ¿Qué tan complicado siendo o sigue siendo para una mujer trabajar en esta industria y ocupar un puesto como el que tú ocupaste? ¿Ha cambiado con los años? Ocupar el puesto que yo ocupé no es nada complicado. Lo que sigue siendo complicado en la industria del entretenimiento en México es tener mujeres en posiciones clave como VP, CEO, etcétera. Las posiciones que toman las decisiones de lo que hace una empresa. Eso todavía es muy difícil de lograr en México, creo yo, y más en la industria del entretenimiento. ¿Por qué crees? Porque es muy fácil cumplir con la cuota de somos... no sé cómo decirlo. ¿Cómo va? Es que no puedo como armar el término. O sea, somos una empresa que tenemos 50% mujeres, 50% hombres. Eso no significa, exacto, eso no significa que seas equitativo. Mientras no tengas en los puestos altos a mujeres capaces que puedan tomar esas decisiones de la empresa. Entonces puedes tener un pool de 30 mujeres y 30 hombres, digamos, en puestos medios y bajos, y arriba tienes 100% hombres. No, eso no está bien. Entonces, tener un puesto como el mío es muy sencillo. Llegar a tener un puesto de dirección o de manager o de CEO o de director, o sea, es muy difícil en México, y creo que en Latinoamérica en general me atrevería a decir, pero en México sigue siendo muy difícil. ¿Qué nos falta? No sé. Impulsar nuevos negocios de mujeres, tal vez. Que las mujeres se sientan confiadas de que sus ideas valen y que pueden lograrlo y que no tienen que desembolsar muchísimo dinero a las grandes agencias, ¿no? Que ellas mismas pueden ser sus propias jefas, como en tu caso, como en mi caso. Sí. ¿Tú qué opinas? Lo mismo que tú. Sí, no. Me está copiando el examen. No. Opino lo mismo. Me parece muy interesante ver que todavía hay mucho trabajo por hacer en ese sentido, que sentimos que estamos ya en otro grado, que cada año se hacen marchas, que salen las feministas y que no tiene mucho que ver tampoco con eso, sino como de verdad en que
la gente ha cambiado porque tienen que hacerlo, ¿no? O sea, han tratado de darle un lugar a la mujer porque saben que ya está mal visto y entonces ahora se tiene que hacer, pero no porque auténtica y verdaderamente digan, claro, esta persona es un ser humano, es una mujer, tiene capacidades distintas, diferentes e incluso a veces más que yo, y darle el lugar como debe de ser y darle voz y libertad, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho camino por eso y sentimos que ya hemos avanzado. Sí. Sí, cuando salen las empresas a decir, somos, sobre todo en marzo, no hagan eso, por favor. De decir, sí, nosotros apoyamos a las mujeres, por Dios, el resto del año que haces por ellas, ¿no? No, y si ves que todos las cabezas, pues son hombres. Son hombres. Y no se habla de los sueldos, o sea, cuando tú hablas de los sueldos, es como pecado preguntarle a alguien cuánto ganas, ¿por qué? ¿No? O sea, si te quieren decir que te lo digan, y si no, que no, pero, o sea, la paridad del pago de sueldos entre hombres y mujeres también es algo que no lo hemos logrado ajustar en México. Sí, la brecha salarial es tremenda, yo no lo puedo entender. Sí. Trabajando en el mismo medio y haciendo prácticamente las mismas cosas, dices, ¿por qué esta persona que a lo mejor además trabaja menos que yo, ¿no? Gana más que yo, porque es hombre. Así. Sí, literal. Entonces nos falta mucho. Sí. Ana, pues ha sido un placer de verdad platicar hoy contigo. ¿Algo Gracias. más que quieras compartirnos en esta terapia? Sí, claro. Si tienen un negocito que quieran emprender y no saben cómo hacerlo en redes sociales, no saben hacer su business plan, no saben a qué público hablarle, en el despacho de señoras, con mucho gusto les atendemos. Lo recibimos. Por supuesto que sí, despachamos muy bien de verdad. Pues ya lo escucharon ustedes. Ana Stephens. Gracias. Ha sido un placer y un honor, amigos. Pues nos vemos en la próxima sesión de terapia. ¿Cómo quedaste? ¿Bien? ¿Relajadita? Muy contenta, sí. Muchas gracias. De eso se trataba esto. Así que hasta la próxima. Síganos, ya lo saben, suscríbanse a YouTube, Apple Podcasts, Spotify y también a través de nuestros canales, de nuestras redes sociales como Terapia de Radio. Hasta la próxima. Gracias a Resonance por la producción.